Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy no hay clase presencial en el aula, como ustedes saben, porque tengo que ir al doctor. Tengo dos citas médicas este día viernes. Tengo primero una cita con el dentista y después una cita con el oftalmólogo. Entonces, por esa razón, no vamos a juntarnos, no vamos a reunirnos normalmente en la clase, como siempre, este viernes, pero vamos a hacer una clase virtual, como ustedes ya saben. Entonces, les pido por favor que vean este video completamente de principio a fin. Vean el video y al final tendremos unas preguntas de interpretación, preguntas de reflexión que ustedes tendrán que responder por escrito, escribiendo en la página de Canvas que yo les haré llegar por email después. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? La clase del día de hoy tiene dos partes. En primer lugar, quiero que revisemos, quiero que recuperemos, me interesa que volvamos la vista atrás para resumir un poco la discusión que hemos tenido sobre esta novela, Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos, en las últimas 4 clases. O sea, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer memoria para pensar en los temas centrales de nuestra conversación en las últimas 4 clases. Y al final haremos una discusión o presentaré algunas preguntas y propondré algunos temas para discutir el último capítulo, la última parte de la novela que hemos leído juntos, que es la parte 5. Esta entonces es una clase final de revisión de los temas fundamentales del semestre y de presentación de los últimos puntos para terminar nuestra discusión de esta linda novela que hemos leído juntos este semestre de otoño. Vamos a hacer memoria, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a regresar a nuestra primera clase sobre Fiesta en la Madriguera, en la que tocamos 2 puntos fundamentales para aproximarnos por primera vez a esta novela corta. En primer lugar, dijimos que la novela es una novela de aprendizaje, una historia de formación, una especie de coming of age, ¿no? Y también dijimos que una historia de formación, de educación, de coming of age, es una en la cual un personaje infantil o adolescente se ve inmerso en un proceso de aprendizaje, descubrimiento y cambio. Por lo general, hay una verdad sobre el mundo que el personaje tiene que descubrir. Se trata de descubrir, de desvelar, de conocer por primera vez una verdad oculta hasta ese momento. Y en segundo lugar, se trata de cambiar la relación con el otro. Hay un cambio, una transformación de la manera en la cual el personaje se vincula, se relaciona, entabla una comunicación con el otro. En el caso de esta novela, la relación central es la que se da entre el hijo y el padre, entre Tochli y Yolkaut, ¿verdad? Ese vínculo, esa relación va a cambiar profundamente en estas páginas. En segundo lugar, hablamos de algunas herramientas de análisis literario. Dijimos que para poder comprender e interpretar bien un texto literario, una novela como esta, era importante tener a la mano o conocer o poder usar algunos recursos, algunas herramientas básicas. Hablamos del narrador, por ejemplo, hablamos de la perspectiva o la focalización, hablamos del espacio, del tiempo y algunas cuestiones más que ustedes seguramente recuerdan muy bien. Como era nuestra primera clase, una cosa que hicimos fue presentar el tráiler de la serie de Netflix sobre esta novela. Ustedes saben que hay una serie en Netflix inspirada en este texto. Les pasé el tráiler y les pregunté qué aspectos de la historia destaca el tráiler de la serie que podemos encontrar también en la novela, ¿no? Y ustedes mencionaron un montón de cosas, por ejemplo, la presencia importantísima del niño como personaje central, como protagonista de esta historia. También mencionaron su obsesión con los sombreros, ¿no? Esta obsesión tan simbólica que tiene que ver con una forma de autoprotección o autopreservación o de cambio de identidad.
y otras cuestiones más que fueron interesantes para discutir en nuestra primera clase sobre la novela. En segundo lugar, les presenté una entrevista corta, un pedazo, un trozo de una entrevista al autor mexicano, Juan Pablo Villalobos, donde él hablaba de su educación y sus primeros años trabajando, ¿no? Y siendo un autor mexicano migrante que vive en Barcelona, en Cataluña, en España. Acá discutimos dos cuestiones fundamentalmente. Discutimos el tema de los múltiples trabajos, oficios, roles que el propio escritor desempeñó o realizó siendo más joven, ¿no? Y bueno, conectamos esa multiplicidad de trabajos con las muchas ocasiones en las que Tochli, el personaje, cambia de identidad, cambia de nombre, cambia de todo, ¿verdad? Esa serie de cambios que vemos en el personaje, de alguna manera podrían estar relacionados con la experiencia de cambio del propio autor. Una experiencia de cambio que lo llevó a dejar su México natal para mudarse a España e instalarse en Barcelona para ser escritor. La idea del viaje, el desplazamiento, la mudanza, el cambio de lugar es también importante en la vida del escritor mexicano y se ve reflejado o está presente también en su historia a través del viaje a Liberia que realizan el padre y el hijo en la ficción, en la novela que hemos leído. Por supuesto, también mencionamos que no es aconsejable, no es recomendable establecer paralelos o conexiones o relaciones inmediatas o muy simples o demasiado elementales entre la vida y la escritura, entre la biografía del autor y las cosas que escribe. No hay una conexión inmediata, ¿verdad? Porque esto es ficción, es una transformación de la experiencia del escritor en algo más, en algo nuevo. Ok, después de discutir o de introducir la novela de esta manera, presenté unas preguntas de comprensión y análisis que están acá, que las pueden ver para recordar. Había 5 preguntas y cada pregunta tenía una subpregunta o pregunta adicional que están aquí señaladas en color violeta, que son preguntas que buscan enfocar la cuestión desde el punto de vista del análisis narrativo. O sea, son preguntas que piden que ustedes usen las herramientas de análisis narrativo como narrador, tiempo, espacio, etcétera, que habíamos presentado antes. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿quién es Tochli y cómo describe su casa? ¿Qué relación tiene con las palabras? ¿No? Y dijimos que, bueno, Tochli es un niño pequeño que vive en la casa de su padre. Su padre es Yolkaut. Esta casa es una casa muy rica, muy grande, muy amplia y cómoda. El niño la describe como un palacio. Y bueno, esto no es extraño, no es sorprendente, porque ambos, el niño y el padre, tienen mucho dinero. En un momento el niño dice que tienen millones de dólares en el bolsillo todo el tiempo porque son narcotraficantes. Ellos se dedican al narcotráfico y ese negocio les trae mucho dinero, pero también muchos problemas. La novela entonces nos pone, nos mete, nos trae a la vida íntima, doméstica, casera, a la casa de un narcotraficante y su hijo, ¿no? También dijimos que la relación de Tochli con las palabras era muy interesante. Tochli era un niño adelantado para su edad, un niño inteligente, un niño curioso al que le encantan las palabras nuevas. Está siempre buscando palabras nuevas en el diccionario y usándolas, ¿no? Usándolas constantemente en la novela. Eso nos lleva a la subpregunta de análisis sobre el tipo de narrador que es Tochli. Y dijimos, recordemos, que Tochli es un narrador protagonista en primera persona que cuenta su propia historia. Este narrador en primera persona usa las palabras que aprende del diccionario, usa las palabras que está siempre sacando de este diccionario de una forma que es interesante porque dijimos que él no comprende quizá completamente el significado, las connotaciones, las implicaciones totales de las palabras que está usando, ¿no? Él es un niño que está descubriendo las palabras, pero no conoce completamente la violencia y la muerte y las connotaciones oscuras que hay detrás
de ese vocabulario que está aprendiendo. Esta fue una reflexión interesante que hicimos juntos. Cuando él habla de que, por ejemplo, Liberia es un país sórdido, la palabra sórdido para él tiene un nivel de significación, pero quizá él, como es un niño inocente, como no tiene una comprensión mayor que la que le da su papá, que es un narcotraficante, él no ve la profundidad entonces, no ve la profundidad y las tragedias, las historias de dolor y tristeza que hay detrás de las palabras. Él está insensibilizado, ¿no? Está insensibilizado o está neutralizado en su capacidad para comprender empática y hondamente o profundamente estas palabras que está usando en su discurso. Bueno, hablamos también de otras cuestiones, por ejemplo, la relación de Tochli con Yolkaut, con su papá. Dijimos que era una relación de admiración. Tochli idealiza a su papá, lo considera un gran héroe, lo ve como un charro, vamos a hablar de los charros después, y tiene una relación positiva, una relación de cercanía, de confianza y de amor por su papá. Ya sabemos que su papá es un narcotraficante, es un hombre que es un criminal, se dedica a negocios sucios, pero al mismo tiempo es su papá. Entonces tenemos aquí una relación de padre e hijo que es muy extraña, pero también muy normal al mismo tiempo, ¿no? Dijimos también que había otros personajes importantes en el palacio del narcotraficante. Estaba el profesor Masatsin, que será muy importante. Había un montón de sirvientes, empleados, personas que cuidan el jardín, personas que ayudan en la casa, en fin. El padre y el hijo tienen todo un grupo de empleados, sirvientes, que trabajan para ellos, ¿no? Y además todos ellos, dijimos, tienen nombres de animales. Había una metáfora de lo animal aquí. Los animales representan problemas en relaciones, asuntos de los seres humanos. Bien, ok. También dejamos claro que el deseo principal de Tochli, su sueño, su fantasía es tener en su casa a un hipopótamo enano de Liberia, ¿no? Del país africano de Liberia. Es un sueño muy específico, un sueño muy concreto. Es un sueño que solamente quizá el hijo de un narcotraficante podría tener la capacidad de soñar y de realizar, ¿no? Es un deseo que acompaña al niño todo el tiempo y él es un símbolo importante también, ¿no? Es un símbolo importante de libertad, de fuga, de evasión, de escapar de esta casa palaciega, este palacio muy rico y muy hermoso y grandísimo, pero que se convierte en una cárcel, una prisión para el niño y para su padre, ¿no? Bien, y también hablamos un poco, para terminar, del tono del narrador, ¿no? El narrador, este niño Tochli, está constantemente contándonos historias de violencia, historias de muerte, historias de ajustes de cuentas, cosas malas, muy malas que su padre está haciendo y que él conoce porque vive dentro de la casa y porque tiene acceso directo a la realidad del narcotráfico, ¿no? Él cuenta estas cosas terribles con un tono infantil, inocente, neutro, muy directo, ¿no? Y que resulta violento a veces porque no tiene filtro. El niño presenta los asesinatos, por ejemplo, los crímenes de su padre, sin ningún filtro, sin ninguna distancia, como algo completamente normal, como algo natural. El niño ha naturalizado la violencia. Es completamente insensible a la violencia. La violencia extrema es para él algo cotidiano. Y eso es lo que choca, eso es lo que nos sorprende, eso es lo que nos gusta de esta novela. Es la perspectiva original del narcotráfico a través de los ojos de un niño. Pasamos ahora a la clase número 2, ¿no? Dejamos atrás la introducción y pasamos ya a la discusión un poco más profunda de esta novela. Hablamos de dos temas: la vida en el palacio de los narcotraficantes, la decepción de Tochli, también esa desilusión que sufre con su padre, y un tercer tema, perdón, me olvidé, el tema del charro. Hicimos una pequeña nota o discusión cultural sobre la importancia del charro como figura en la cultura mexicana, ¿no? Bueno, comenzamos como siempre con algunas
preguntas de discusión. Ustedes se pusieron en parejas, yo los puse o les pedí que estuvieran en parejas o en grupos de 3. Primero discutieron todo esto solos y luego para practicar la conversación y para desarrollar sus ideas personales. Y luego trajimos todo esto a la clase para que todos pudiéramos compartir nuestras ideas en conjunto. La novedad o lo nuevo o lo diferente de esta segunda clase es que les pedí 3 cosas. Son 6 preguntas aquí, pero les pedí 3 cositas para cada pregunta. Primero una respuesta, por supuesto, pero además una cita del texto que demuestre o apoye la idea de la respuesta. Y finalmente, una palabra nueva, una palabra de vocabulario nueva relacionada con el tema de la pregunta. Les pedí esas 3 cosas, les puse esas 3 misiones o tareas. Vamos a ver algunas de las preguntas, quizá no todas, para recordar qué fue lo que dijimos. Primero hablamos de Quecholi. ¿Quién es Quecholi? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Por qué le interesa a Tochli? Quecholi es una mujer, ¿verdad?, que llega a la casa ocasionalmente, que entra a la casa del narco de Yolcaut y está con él, y está con el niño, comparte el tiempo, pero el niño, con su perspectiva infantil, con su perspectiva inocente, no entiende muy bien que Quecholi en realidad es una prostituta o amante o tiene algún tipo de relación sexual con el padre. El mundo de la sexualidad es un mundo oculto para el niño, un mundo desconocido, ¿no? Él no sabe qué está pasando realmente. Y nos cuenta estas visitas de Quecholi con inocencia, con un poco de indiferencia, ¿no?, sin entender plenamente lo que está viviendo, lo que está pasando. Recordemos que él no tiene mamá. Su mamá es una ausencia. Su mamá es un fantasma. Y las visitas de estas mujeres, ¿no?, le recuerdan un poco a su mamá. Son figuras maternas, personajes maternales, pero extraños siempre, ¿no? Aquí el lector, o sea, nosotros que somos los lectores de este libro, sabemos y entendemos más que el narrador, ¿no? Esto es interesante. Bueno, en las preguntas 2, 3 y 4 hablamos de la importancia de la televisión, ¿no? El niño, Tochli, está encerrado, está prisionero en su casa, no puede salir por razones evidentes, porque su papá es un criminal y no quiere ser atrapado. Entonces están protegidos, están separados de la sociedad, están ocultos en este palacio, en algún lugar de México que no se menciona cuál es, pero la realidad llega a ellos pueden conocer la realidad a través de la televisión y los noticieros. En los noticieros, en las noticias, se muestran imágenes de alta y extrema violencia cometidas por los narcotraficantes, ¿no? Asesinatos, una vez más, ajustes de cuentas, decapitaciones, una violencia horrible y extrema que el niño consume a través de la televisión, y que es una violencia causada por su padre, que es un gran capo del narcotráfico, o por otros narcos como su padre, ¿no? El niño ve todo esto como algo natural, como algo normal, sin entender claramente qué está pasando, ¿no? Miren, en la pregunta 4, en la página, les pregunté por algo que pasa en la página 44. Dice que en la página 44 aparece una cabeza en la televisión, ¿no? ¿Por qué motivo Tochli quiere que su padre le rape la cabeza? ¿Por qué quiere ser calvo? Bueno, y aquí discutimos en clase, recuerden que la cabeza decapitada, ¿no?, la cabeza cortada, llena de pelos y cabellos, ¿no?, le parecía a Tochli algo sucio, algo peligroso, algo inquietante. Lo preocupaba mucho, ¿no? Se preguntaba, por ejemplo, si el pelo de los muertos sigue creciendo después de que han muerto, ¿no? Entonces, él asocia el pelo con la muerte y rechaza todo eso. No quiere saber nada de eso. No quiere alejarse, protegerse, distanciarse de la muerte y de la violencia. Por eso le pide a su padre que le corte el pelo, que lo rape, para no tener ningún contacto, para no tener ninguna conexión con la muerte. Él está intentando escapar de esta realidad oscura y criminal que lo rodea, que es natural para él, pero que en el fondo, a un nivel quizá inconsciente, de una forma que él no comprende completamente, lo afecta, lo hiere, ¿no?, lo problematiza, lo cuestiona. Él está intentando no ver esta realidad de muerte de la cual su padre es el principal responsable, ¿no? Porque esto, ¿no?, ver esta realidad que lo asusta y asociar esto con su padre de forma real,
implicaría o sería una forma de desprestigiar o de cuestionar o de criticar a su padre. Y no, él no quiere hacer eso porque él tiene una visión idealizada de su padre como un héroe, un macho, un hombre prestigioso, un hombre poderoso, un hombre rico y millonario. En fin, esta imagen se va a cuestionar en esta parte, ¿no? Y esto está reflejado o se ve en la pregunta 5. La pregunta 5 dice, cuando descubre el cuarto de las armas, ¿cómo cambia su relación con Yolkaut? Y recordamos aquí que en un momento el niño entra en un cuarto secreto donde había un arsenal, un conjunto de armas, pistolas, metralletas, escopetas, un montón de armas de las que el niño no sabía antes. O sea, el niño, Toshli, no conocía este lugar, este cuarto secreto. Y este descubrimiento de esta verdad, esto que él aprende, no le gusta porque dice, mi padre me está mintiendo. Se da cuenta de que su padre lo está engañando. Su padre no le está presentando la verdad completa. Él creía que su padre confiaba en él. Él dice en un momento, somos como una pandilla. Somos una pandilla y una familia, y en las familias y en las pandillas no hay secretos. Hay una comunicación perfecta. Mi padre me lo cuenta todo. Mi padre lo sabe todo de mí. Pero él descubre que eso no es así, que su padre tiene secretos. Su padre le oculta y le esconde cosas. Y esto lo decepciona, lo desilusiona, lo entristece profundamente, ¿no? Tanto así que el niño decide no hablar. Esto es una reacción que muchos niños tienen a veces, ¿no? Decide no hablar, quedarse mudo, ¿no? Para no quizá expresar lo que está adentro de él, para no expresar su tristeza, para no expresar su decepción. Es una reacción infantil ante o frente a este descubrimiento de algo terrible que pone en crisis su mundo, o que desordena, desorganiza, desarregla, complica, dificulta su relación antes buena y ahora más difícil con su papá. Bueno, también en esta parte, en tercer lugar, en esta segunda clase, como dijimos al principio, hablamos de los charros, presentamos quiénes eran los charros mexicanos o quiénes son los charros mexicanos, estas figuras importantes de la cultura mexicana, que son jinetes rurales que vivían en el campo, iban a caballo, tenían un prestigio social, tenían un poder, una elegancia, se vestían con estas ropas tan claras y tenían también sombreros como símbolo importante, ¿no? Dijimos que el niño veía a su papá como un charro, como una figura poderosa, potente, prestigiosa, ¿no? En esta diapositiva tengo algunas preguntas con las cuales discutimos el tema de los charros. Por ejemplo, bueno, ¿quiénes son los charros? ¿Cuál es su importancia en la cultura mexicana? Ustedes hicieron una investigación, recuerdan, en internet, buscaron un poquito de información básica sobre estos charros para entender su origen y su importancia para México. Cómo era su historia durante la época colonial también, qué relación tienen con los mariachis, que son diferentes, distinguimos entre mariachis y charros, qué relación tienen con los huasos chilenos, los llaneros venezolanos, los gauchos argentinos y uruguayos o los chalanes peruanos, ¿no? Comparamos y dijimos que eran similares pero también diferentes en algunos aspectos. Porque llevan sombreros, como los de Tochli. ¿Qué relación hay entre los charros y los narcos en la mente del niño, ¿no? Y dijimos que para Tochli, el charro, que es un héroe, es una forma de narco también. O que el narco es una versión o una encarnación o una presentación nueva del antiguo charro mexicano. Es también fuerte, es un hombre con armas, es un hombre con una elegancia, una riqueza, una prestancia que ganan el respeto de todo el mundo, ¿no? El narco es un nuevo charro heroico en la cultura mexicana y sobre todo en la mente del niño. El niño va a empezar a cuestionar esta visión heroica, como ustedes ya saben, ¿no? Para terminar la clase, yo les presenté esta canción, Yo soy el rey, en la voz de Vicente Fernández, el famoso cantante mexicano, porque es la canción favorita de Tochli. En esta canción se presenta un tema muy importante, dijimos. Está la idea, por supuesto, del hombre fuerte, el hombre poderoso, el hombre rico que dice yo soy el rey, pero detrás de ese hombre, detrás de esa imagen heroica e idealizada, hay una historia de dolor, una historia de sufrimiento, una historia de lágrimas, una mujer que lo abandona. Hay sentimientos, ¿no? Hay emociones. Este mundo afectivo, esta realidad
íntima, afectiva de los sentimientos que el cantante rechaza y dice, no, a pesar de eso, yo sigo siendo el rey, ¿no? Es el machismo, la idea del machismo como una máscara, como una pantalla, como una fachada que esconde detrás penas, tristezas, historias, complejidades que el niño rechaza. Y esta canción expresa el rechazo a toda a esa sentimentalidad, a esos sentimientos, pero también expresa que esos sentimientos están allí a pesar de todo y que es imposible ignorarlos. Esto le pasará justamente al niño. Él tendrá que enfrentar, confrontar, procesar sus propios sentimientos problemáticos hacia o con su padre. Bueno, y así llegamos a la clase número 3. En la tercera clase, dedicada a Fiesta en la Madriguera, hablamos de dos temas importantes. Primero, el tema de los nombres falsos, las identidades falsas, cambiadas de los personajes, y también hablamos sobre la captura de los hipopótamos enanos de Liberia. En esta parte de la novela, el papá y el hijo, y Masatsin, el profesor o tutor del niño, viajan juntos a Liberia para cumplir el sueño, el enorme, el gran sueño, la gran fantasía, el deseo principal del niño, que era tener y traer a México consigo, ¿no? La idea era importar o robar o traer a México consigo estos animales para que formaran parte del zoológico privado del narco, ¿no? Algunas preguntas importantes de esta parte, ¿no? Vamos a destacar algunas de ellas. Primeramente, ¿dónde estaban los personajes cuando el capítulo comienza? ¿Quiénes eran Winston López, Franklin Gómez y Junior López y por qué se llamaban así? Bien, aquí es interesante. Hay un cambio de espacio. Estamos en otro lugar, estamos fuera del ámbito o espacio cerrado, la prisión del palacio de los narcos, pero este nuevo lugar, que es Liberia, están en el país de Liberia, en África, no les trae más libertad, irónicamente. No les trae más diversión o más libertad o más amplitud, porque también están como prisioneros en el hotel y no salen mucho, están muy también asustados. Por ese miedo, porque están asustados, ellos cambian sus nombres para poder viajar. Recordemos que son criminales. Entonces, Winston López es el papá, ¿no? Yolkaut. Franklin Gómez es Masatsin, el profesor, y Junior López es el niño, es Tochley. Ellos asumen estas identidades, ¿no? Aceptan estos cambios de identidad y de nacionalidad, porque no son mexicanos, se presentan como hondureños, vienen de Honduras ellos, ¿no? Y hay una burla, una risa aquí con los nombres de los hondureños. El cambio de identidad, entonces, es el asunto central acá. Hicimos una reflexión sobre esto y dijimos que el cambio de identidad está relacionado con la necesidad del niño de huir de esta realidad violenta y criminal del narcotráfico para crearse sueños, imaginaciones, ficciones, para crearse ilusiones que le permitan no ver ni comprender directamente la realidad. Es una forma de escape, dijimos, ¿no? Esta es la respuesta número 2, o es la respuesta a la pregunta número 2. ¿Crees que el cambio de identidad es un tema importante? Sin duda alguna, claro que sí es muy importante. Y está relacionado con la psicología de Tochley porque es una forma de evasión, de huida, de fuga, ¿no? Ya dijimos también que la vida de los tres hombres en Monrovia era una vida rutinaria, casi como una segunda cárcel. Estaban como atrapados, aprisionados, encarcelados en el hotel. Y además, algo muy curioso, interesante que discutimos en la clase fue que ellos tenían los horarios cambiados, ¿no? Ellos dormían de día y vivían o salían de noche. De noche salían de safari, de expedición, para encontrar a los hipopótamos enanos de Liberia, porque los hipopótamos enanos de Liberia son animales nocturnos, dijimos. Tienen hábitos nocturnos, salen de noche. Para poder encontrarlos era importante que ellos, que los mexicanos, hondureños con identidad falsa, salieran de noche en safari, en exploración, ¿no? Esto trae el tema de la inversión o las cosas, el mundo al revés, como dijimos en la clase. Ellos viven en un mundo al revés.
El narcotráfico para ellos es la normalidad, ¿no? Eso ya es una inversión de valores, una inversión del mundo. Es un cambio brutal que los hace muy diferentes de la gente común y corriente, ¿no? Viven de noche, viven al revés. Hicimos esta reflexión en la clase. Bueno, hay 3 preguntas más, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los nombres del guía y su ayudante. Estos hombres de Liberia, estos guías, asistentes que los ayudan a los mexicanos en el safari para poder capturar a los hipopótamos. Y dijimos que los nombres eran muy irónicos también, ¿no? Déjenme que busque aquí. Bueno, uno de ellos se llamaba John Kennedy Johnson y el otro Martin Luther King Taylor. Evidentemente, claramente aquí hay una referencia a 2 figuras importantísimas de la cultura, de la política, de las luchas sociales en Estados Unidos. Y la ironía está en que estos hombres en la novela no están relacionados con la libertad, con la igualdad, con los derechos civiles, sino que están como empleados de un narcotraficante y están como sicarios, como agentes de la muerte que van a traer más muerte, más encierro, más oscuridad, no más libertad, ¿no? Dijimos que la ironía es esa. También dijimos que la historia de Liberia era una historia de colonialismo, ¿no? Recordemos que Liberia es un país en África creado para recibir, para acoger, para darle un hogar a los ex esclavos liberados después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Esos ex esclavos y familias y sus descendientes, sus hijos, muchos de ellos fueron a Liberia para encontrar un espacio de libertad, una nueva casa, un país distinto donde no hubieran los problemas que habían sufrido antes, ¿no? Aquí hay otra inversión, otra ironía, porque Liberia, el país de la libertad, es el país de la muerte en esta novela. ¿Encontraron al hipopótamo enano? Pues sí lo encontraron, no solamente uno, sino a 2, un macho y a una hembra, ¿no? Lo cazaron, no los mataron en ese momento, pero les dispararon unos dardos tranquilizantes que les permitieron capturarlos y llevarlos a una caja, a un depósito, a una especie de nueva prisión, ¿no? Una jaula para mantenerlos y conservarlos. La idea era que unos piratas contratados por el papá, unos piratas empleados del papá, llevaran los hipopótamos hasta México. Interesante, ¿no? La clandestinidad, la criminalidad, las cosas ocultas, invertidas, los piratas, la ilegalidad, todo eso es parte del mundo, es una cosa natural para el niño y lo menciona de forma muy al paso, ¿no? De forma muy espontánea. Sí, unos piratas nos van a ayudar a llevar a los hipopótamos de vuelta desde África hasta México, ¿no? Bien, el tema de esta parte era el cambio de identidad, como dijimos. Esta es la pregunta número 6. Si tuvieras que decidir cuál es el tema central de esta tercera parte, ¿cuál dirías que es? Y dijimos que el nombre falso, el cambio de identidad, la fantasía escapista, pero que se ve truncada o se ve afectada o se ve negada por la ironía, por la inversión, era el tema central de esta parte. Una cosa interesante que hicimos en esta clase fue conectar nuestra discusión de la novela con la gramática y presentamos algunos ejemplos de citas de la novela que contenían elementos de gramática que nosotros estamos aprendiendo y fortaleciendo y revisando en nuestro curso, ¿no? Nuestro curso es un curso de gramática también. Por ejemplo, en la última oración dice, yo traje esta cita, si me hubiera dejado traer mis sombreros de detective, seguro que ya habríamos encontrado a los hipopótamos enanos de Liberia, ¿no? Entonces aquí vimos estas 2 formas gramaticales que siempre o generalmente suelen estar juntas. Primero, el pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiéramos dejado traer, y en segundo lugar, el condicional perfecto, habríamos encontrado, ¿no? Y entendimos cómo funcionaban juntas estas 2 formas gramaticales y lo hicimos así con otras cosas como el imperfecto del subjuntivo, como los pronombres relativos, etcétera, etcétera. El libro está lleno de ejemplos para fortalecer la gramática para nosotros. Bueno, llegamos ahora a la 4ª clase, ¿no? Y dijimos que esta clase traía la parte más triste, más trágica, más terrible quizá de la novela, que es el sacrificio de los 2 hipopótamos enanos de Liberia, ¿no?
ustedes estuvieron de acuerdo conmigo en que esto era súper triste, era tristísimo. En realidad, era quizá el episodio clave para marcar el cambio, el aprendizaje, la transformación del niño. En este episodio, el niño cambia completamente y crece o se desarrolla, deja de ser un niño y entiende las complejidades, las dificultades, las oscuridades del mundo adulto y de su propio papá también, ¿no? Ok, entonces les presenté algunas preguntas de comprensión, como siempre, ¿no? Durante el paseo por Monrovia, ¿qué pensaban los tres mexicanos sobre la ciudad? ¿Cómo se divertían? ¿De qué cosas hablaba Franklin Gómez? ¿Por qué Winston López llamó a Franklin un santo? Lo dijo en serio. Aquí, bueno, rápidamente recordemos que los mexicanos en Monrovia se dedican a recorrer o pasear por la ciudad y encontrar en las paredes de los edificios balazos, marcas de balazos, de disparos dejados allí por la violencia, por la guerra civil de Liberia, ¿no? Esto ellos lo toman como un juego, como un deporte, como una oportunidad para reírse, ¿no? Especialmente Winston López, el papá, Yolkaut. Para él es simplemente un juego. Vamos a encontrar, dice, la pared que tenga más balazos de toda la ciudad. Y el que encuentre de los tres la pared más baleada o balaceada tendrá un premio, ¿no? Entonces para él es un juego, es algo frívolo, algo superficial. No tiene ninguna empatía por la historia de dolor, por los muertos, por la pobreza, nada de eso. En cambio, Masatzin, sí, el profesor. Y dijimos que aquí Masatzin cobra o adquiere o tiene mucha más importancia que en otros momentos de la novela, porque Masatzin muestra que tiene conciencia, tiene empatía. Es un hombre que entiende la historia de Liberia, entiende la historia de la esclavitud, el colonialismo, el imperialismo, todos los factores y causas históricos, sociales, económicos que han convertido a Liberia en un país de violencia. Entonces él expresa comprensión, expresa conciencia, expresa empatía, se relaciona más humanamente con Liberia. Incluso en un momento hace unas donaciones, ¿no? Ve a unas personas huérfanas, unos pobres, unos necesitados, y hace unas donaciones con todos los millones de dólares que ellos tienen, dona dinero. Y allí es cuando Winston López llamó a Franklin un santo, de forma irónica, de forma burlona, de forma sarcástica, porque claro, Franklin Gómez es un empleado de él, es un empleado del narcotráfico. Su dinero proviene del crimen, de los negocios sucios de Yolkaut. Entonces, aquí dijimos que había una contradicción moral, una hipocresía, una división interna en el personaje de Masatzin, que por un lado tenía esta empatía, pero por otro lado tenía esta responsabilidad o culpabilidad o implicación dentro del negocio del narcotráfico, ¿no? Bueno, y aquí llegamos a la parte fundamental de esta cuarta clase, que es lo que pasa con los hipopótamos. Recordemos que los hipopótamos están encerrados en unas jaulas, pero nadie los cuida, ¿no? Nadie los trata bien, más bien los maltratan. El niño, Tochli, había tenido la fantasía de que los hipopótamos serían muy bien cuidados, tratados con cariño, con respeto, durante el cautiverio y el viaje con los piratas a México. Pensaba que les iban a dar comida buena, una buena alimentación, que les iban a alimentar con frutas y verduras y demás, pero nada de esto ocurre. Esto es solo una fantasía en la mente infantil del niño. Al final, los animales son maltratados, tanto así que se enferman gravemente y los personajes deciden sacrificarlos porque no tienen manera de sobrevivir. Ya no van a sobrevivir, no van a poder llegar a México, entonces el papá, Yolkaut, decide sacrificarlos y los asesina, los mata a los dos animalitos, ¿no? Acá hay una cosa muy interesante, como dijimos en la clase, porque Tochli quiere estar presente en el sacrificio, quiere ver, quiere atestiguar la muerte de los hipopótamos. ¿Por qué? Porque él no quiere secretos con su papá. Dijimos que él había encontrado el cuarto de las armas y él ya no quería más secretos como es. Él quería conocer la realidad completa, ver la realidad, estar presente, porque las pandillas y las familias, dice, no tienen secretos, tienen una buena comunicación. El papá acepta, pero no acepta por esa razón. No acepta por una razón de comunicación, por una razón de familia, por una razón de amor a su hijo. No, él acepta porque Yolkaut es un hombre frío, es un criminal, es un hombre cínico y quiere que su hijo sea igual,
quiere formarlo, educarlo para que sea alguien como él. Por eso lo quiere hacer atestiguar este acto de violencia, para que el niño sea macho, para que el niño sea fuerte, para que el niño no tenga sentimientos igual que él, ¿no? Pero pero esto no resulta de esta manera. No funciona bien el plan de Yolk Out, porque el niño dice, no soy macho. El niño, cuando ve el sacrificio de los animalitos, de sus mascotas, cuando ve que su padre está matando su propio sueño, ¿no? Metafóricamente hablando, el padre mata el sueño del niño delante de los ojos o enfrente de los ojos de su propio hijo. Cuando esto ocurre, el niño reacciona mal. Llora, se orina, entra en shock. Es una experiencia traumática para el niño. Claramente es muy difícil presenciar, atestiguar esto. Esto lo decepciona profundamente y yo creo que aquí cambia para siempre la relación con el papá, ¿no? Algo se rompe entre ellos dos. Algo muere entre ellos dos. Y Totschly tiene que seguir viviendo, seguir adelante con ese cambio, con esa muerte, con esa transformación interna que viene con este episodio, con esta escena. Recuerden que después de esta muerte, sacrificio de los hipopótamos, el niño decide ya nunca más ser un charro y ahora quiere ser un samurái, ¿no? Quiere tener un sable, una ropa de samurái, dice que él es japonés, él no es mexicano. Cambia de identidad nuevamente para escapar de la violencia, la realidad de la cual ha sido víctima él y han sido víctimas los animalitos, sus mascotas, que nunca llegaron a México. La pregunta es, ¿por qué en la tercera parte él quiere ser un samurái y ya no un charro? Es un efecto de lo que vio y evidentemente es un efecto de lo que vio. Es una respuesta infantil, una respuesta inmadura para no confrontar los males, los problemas de su pequeña realidad, ¿no? Y claro, aquí hicimos al final una bonita actividad más personal, más íntima, inspirada en el libro, para que ustedes recordaran alguna memoria, algún recuerdo, algún evento del pasado. Y esto nos llevó a una bonita o interesante discusión sobre la memoria, qué cosas recordamos, qué cosas no recordamos, cómo recordamos lo bueno, cómo recordamos lo malo, por qué a veces los recuerdos traumáticos son más detallados, más vívidos, más claros en nuestras mentes y nuestros corazones que los recuerdos positivos, ¿no? Leo para que esté claro lo que hicimos porque creo que fue una bonita, una productiva actividad con ustedes. Dice, seguramente Totschly recordará la visión de los hipopótamos hasta que sea un adulto. Algunos recuerdos infantiles, buenos o malos, estarán siempre con nosotros. Hagamos o vamos a hacer un ejercicio. Primero, cierra los ojos durante 3 minutos y trata de hacer memoria. Recuerda tu niñez. ¿Viene a tu mente algún recuerdo especial? Piensa en ese recuerdo. Trata de recordarlo, de evocarlo como si fuera una historia, con personajes, hechos, un lugar, un tiempo, colores, olores, detalles, etc. Después abre los ojos y escribe tu recuerdo. Se lo contarás a un compañero. Fue una experiencia enriquecedora, interesante, la de conocer los recuerdos de nuestros compañeros, creo yo. Y bien, ahora llegamos al capítulo número 5, o mejor dicho, a la quinta parte de la novela, y a nuestra quinta clase, y clase final también, de Fiesta en la Madriguera, ¿no? Empezamos con esta pregunta, el final de la novela. ¿Esperabas que la historia terminara de esa manera? Y es interesante porque quizá algunos de ustedes sí esperaran que terminara así, pero otros no. Yo, en particular, la primera vez que leí esta novela, esperaba un final más violento. Esperaba la venida o la llegada de los policías, los militares, algo violento, un tiroteo, disparos, armas, un final más violento. Pero no, el final no es así. El final es un final donde la vida doméstica de los narcotraficantes, de Yolk Out y el niño continúa normalmente. Todo sigue igual. Nada parece haber cambiado, ¿no? El cambio es interior, el cambio es íntimo, el cambio es psicológico, el cambio existe en el corazón de los personajes, no en el mundo exterior. El mundo exterior, el sistema del narcotráfico, el poder y la riqueza de Yolk Out, todo eso continúa y se mantiene. Y esto también es una crítica más social, ¿no? A la continuidad del crimen, al hecho que el crimen, a pesar de que los políticos hablan de que vamos a cambiar las cosas no cambian y el narcotráfico sigue en el poder, ¿no?
Bueno, acá, como todavía no hemos discutido la novela en esta última parte, vamos simplemente a presentar las preguntas. Ustedes ya saben que tienen que responder por escrito a estas preguntas en Canvas, ¿no? Yo abriré un lugar especial en Canvas para que ustedes respondan a estas preguntas. Respuestas cortas, un párrafo corto por respuesta. No tienen que escribir demasiado, pero sí contestar completamente estas preguntas. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué se nos presenta una escena de violencia contra los animales? Recuerden que Toch le dispara a un periquito y lo mata. ¿Y qué relación tendría esto con el sacrificio de los hipopótamos, ¿no? Hay una analogía, una relación, una semejanza, porque así como el padre mata, sacrifica a los hipopótamos, el niño mata y sacrifica al periquito. ¿Qué significa esta continuación, repetición de la violencia? En segundo lugar, ¿por qué desaparece Masatsin? En esta parte, Masatsin tiene una importancia grandísima. Es muy capital, importante, fundamental lo que hace Masatsin. Y es un personaje que intenta cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué texto escribe y publica y de qué manera Yolkaut se protege de la amenaza que trae Masatsin? Explicar esta situación. En tercer lugar, ¿qué representan las cabezas disecadas de los hipopótamos? ¿Crees que este es un final feliz o qué emoción evoca para ti? Porque recordemos, en esta parte, al final de la novela, todo sigue igual, no hay cambio. El sistema y la estructura de la violencia, del crimen, etcétera, etcétera, todo continúa exactamente igual, no hay ningún cambio, pero llegan un día, de pronto, las cabezas disecadas de los hipopótamos de Liberia, que habían sido sacrificados, llegan a la casa, ¿no? Las cabezas disecadas. Recordemos, no lo mencioné, pero creo que es importante decirlo, que los dos hipopótamos, el macho y la hembra, tenían dos nombres interesantes, significativos, irónicos, puestos por Toch. Se llamaban Luis XVI y María Antonieta, los reyes franceses que fueron decapitados, ¿no? Y hablamos mucho de esto en la clase. Bueno, esta es la tercera pregunta. Y en cuarto lugar, en último lugar, quiero presentarles un tema de reflexión final, ¿sí? Este tema no es para que lo escribamos en Canvas, es para que lo pensemos y lo hablemos y lo conversemos juntos cuando yo regrese a la clase la próxima semana. Voy a leer, dice así: en la página 102, Yolkaut le dice a Tochli que un día tendrá que cortarle la cabeza, como un samurái lo hace con su amigo en la película que han visto. Naturalmente estamos hablando de una metáfora. ¿Cómo interpretas las palabras de Yolkaut? ¿Qué quiso decir? ¿Consideras que esta metáfora de cortarle la cabeza al padre está relacionada con el género de las historias de aprendizaje, como en Fiesta en la Madriguera? Bueno, es una pregunta de interpretación, ¿no? ¿Qué significa esto de cortarle la cabeza al padre? ¿Quiere decir dejar atrás las ideas del padre? ¿Quiere decir pensar con tu propia cabeza? ¿Quiere decir transformar tu ideología, transformar tu visión del mundo? ¿Qué significa esto? ¿No? Es algo que hablaremos juntos en la próxima clase cuando nos reunamos en nuestra clase normal presencial. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme en esta clase virtual. Espero que no haya sido demasiado larga, espero que no haya sido demasiado aburrida, espero que puedan responder bien las preguntas, espero también, especialmente, que les haya gustado Fiesta en la Madriguera y nos vemos pronto en nuestro salón de clases. Chau y nos vemos. Cuando sientas que te hago falta yo, que no haya ni una gota de tequila.